Dios. El Señor me dio esta palabra, Ezequiel 37, 1, 14. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son precisos. El tiempo de Dios es venidero, hermano. Mira, hermano, el Señor me dio este sueño esta mañana, hermano. Yo soñé que llegué en el Espíritu, estaba en el Espíritu, hermano, a un lugar como el Tacoma Dome. Y yo miraba cómo estaba un atrio. Y había muchos sentados en ese atrio, ¿verdad? Como exponiendo algo, pero eran más que nada cristianos. Y yo miraba cómo la gente estaban hablando del que iba a predicar. Y yo miraba cómo la gente se gozaba. Y yo miraba, hermano, que él iba a predicar. Y hermano, yo cuando vine a ver en el sueño, era una gran víbora, como esas víboras que están en Brasil. Era una gran anaconda, hermano, que llegó en el púlpito a predicar. El Señor me hablaba, mira, hijo mío, cómo está mi púlpito. Mira, mi hijo mío, cómo está el pecado en la iglesia. Y muchas veces decimos gloria a Dios al pecado. Y decimos gloria a Dios a todo aleluya al pecado. ¿Por qué? Porque se ha perdido la santidad a Jehová. Se ha perdido el temor al Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El Señor hablaba a mi corazón, hermanos, que muchas iglesias han dejado su primer amor. Muchas iglesias han dejado el temor al Señor. Hermano, cuando yo miré esa gran víbora del sueño de hoy, para yo traer la palabra, porque es revelación de Dios, yo me recuerdo que en el Espíritu descendí y agarré la víbora y empecé a pelear con esa gran víbora. Empecé a pelear con esa gran víbora, hermanos, en el Espíritu, porque yo sabía que no era sino el mismo Satanás, hermanos. Hermanos, el Señor hablaba a mi corazón, hermano, que muchos engañadores han llegado a las iglesias a engañar a los jóvenes. Cuidado, joven, ¿quién te predica? No te dejes engañar, la palabra es santidad. Cuidado, hermano adulto, no te dejes engañar, no a todo le digas amén, aleluya. Yo miré, hermano, cuando descendí con autoridad, pero en el Espíritu empecé a forjear con esa víbora, hermano. Porque era el mismo Satanás, hermano. Ese sueño lo tuve hoy en este día, de esta mañana, hermano. Hermano, el Señor me mostró que hay muchos, hermano, y es fuerte lo que voy a decir. Muchos pastores que son congregaciones o son, se puede decir, hermanos, células, o que son una gran nación de pastores, pero muchas veces no están viviendo en la palabra. Esa gran víbora estaba en medio de muchos cristianos y cristianos tibios que han perdido el temor al Señor. Muchas alianzas de pastores, hermano, creen que están bien, pero no. Este sueño lo recibí hoy por medio del Espíritu Santo. Y el Señor me dio esta palabra, Ezequiel 37, 1, 4. Por eso dice así: la mano de Jehová me vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense, hermanos, en una iglesia tan grande de multitudes de cristianos, y hoy nomás se predica la prosperidad. No se le dice que el pecado te lleva a la muerte o al infierno. El Señor me hablaba que hay muchas iglesias, todo predican bonito, todo lo adornan, pero no le dicen al cristiano: busca a Dios, no peques más, no mientas, no robes, no forniques, no andes en lascivia, no mires pornografía, no te drogues, no seas alcohólico. Hermano, hoy la iglesia ha perdido el temor de Dios. Por eso tuve ese sueño hoy para predicar esta palabra. Esa gran víbora, estuve yo peleando con él en ese atrio. Su cabeza era grande, era una anaconda, hermano. ¿Y sabe qué significa la serpiente? Satanás, hermano. Hay muchos se dicen ser pastores, pero no son pastores. Pues hay muchos se dicen que son llamados, pero no son llamados. Tenemos que aprender, hermano, lo que Dios habla. Si tienes oído, oí la voz de Dios en la iglesia del Señor, aleluya. Dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre de la faz del campo y por ciertos secos. ¿Sabe cuántos cristianos están? Decimos aleluya, gloria a Dios. Aleluya, pero estamos secos espiritualmente. Dice la Biblia, hermano, o eres frío o caliente, pero tibio
no, porque te vomitaré de mi boca. ¿Sabe, hermano, que Dios aborrece a un cristiano tibio, que nomás viene cuando quiere, que viene cuando necesita? No, busquemos al Señor día, con luchas, con pruebas, pero también con victoria, con bendiciones. Por eso el Señor me decía que hay congregaciones mundialmente con huesos secos. Oh, pastor, ¿por qué hablas así? No, yo no hablo, simplemente hablo la palabra de santidad. Hablo la palabra, aleluya. Yo no te vengo a hablar con juegos, con palabras de bienaventuranza. Yo no nomás te digo, ay, mira, te va a prosperar Dios. No, Dios te prospera, hermano. Sin que yo te digo, mientras que tú le eres fiel. Porque la palabra de Dios a mí me dice, en lo poco me eres fiel. Iglesia pentecostal, en lo mucho te pondré. Dios necesita que tú aprendas a vivir en santidad para que Dios bendiga tu vida. ¿Sabe, hermano, cuántos se quejan? Ay, ya me voy a la iglesia, Dios no me oye. Ay, ya me voy porque nadie me ayuda. ¿Sabe, hermano, por qué te llegas a secar? Porque pones la mirada en el hombre, porque pones la mirada en el que te quiere ayudar o no te ayuda. Pon la mirada en el Espíritu de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aplauden, hermano, porque el Señor está aquí. Alabemos al Señor, Él es su ayuda, hermano. El Señor me ha sacado a mí de tantas tribulaciones que he visto el poder de Dios. Hermano, el diablo me ha querido un momento sí secar, como a cualquiera uno, pero he aprendido, hermano, a decir, Señor, tengo fe en ti, dame paz y creo que tú vas a hacer la obra. Hermano, muchas veces cuando no hay fe y no pides paz, es cuando el enemigo te arrebata tu vida, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice aquí, aleluya, versículo 2, dice nuevamente, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el de alrededor, ¿verdad? Es como decir, yo fuera una gran iglesia, me metiera, viera a todos los hermanos, pero muchos con orgullo, soberbia, vanidad, mucha envidia, mucha división, hermano. Así hay muchas iglesias de apariencia nada más, aleluya. Dice, gloria a Dios, de alrededor, dice, y aquí eran muchísimos, como muchísimos cristianos, muchos, dice, muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos, en gran manera. Dice versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, vivirá estos huesos. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Hermano, el Señor te trajo esta palabra para decirte, levántate donde estás estancado, hermana. Levántate, hermano, donde estás estancado. Aquel misionero, aquel predicador, aquel profeta, aquel pastor, aquel apóstol, levántate. Hermano, ¿sabe que están tan cómodos? No va a decir, me acuerdo cuando Dios me usaba. No, Dios sigue usando a quien se quiere dejar usar. El problema que tú quieres hacer a tu manera la voluntad y no es como tú quieres, como Él quiere. Aleluya, gloria a Dios. Este día el Señor nos quiere hablar a nosotros, iglesia. Jóvenes, no tomen decisiones propias, encomienden su vida a Dios primero. No comienden sus caminos propios, a su propio querer hacer su voluntad, porque el fracaso de cada cristiano viene por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. ¿Y saben por qué hay huesos secos? Porque muchos quieren caminar como quieren en el reino de Dios. Cuando te miras, estás fracasado. Aquí había unos hermanos, lamentablemente por no poner a Dios, están batallando en otro lugar. Y saben, hermano, eso el Señor me decía, que muchas veces en todo el mundo hay cristianos así, que tomaron decisiones y arrastran su vida al pecado, arrastran su vida a sus hijos, su esposa, se separa el matrimonio, se destruye un ministerio. Hermano, el diablo es tan mentiroso, hermano, que muchas veces no queremos entenderlo. Dios es el que abre puertas y Él no hay quien las cierra. Él que cierra puertas y no hay quien las abra. Hermano, por eso muchos fracasamos porque queremos, Señor, así lo voy a hacer. Señor, lo voy a hacer así. No así. Cuando dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. El Señor me hablaba que hay muchos estancados en el mundo.
porque han dejado de oír a Dios y han dejado de caminar en fe. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 4 dice entonces, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Yo quiero decirte, hermano mío, hermana mía, si tú conoces a alguien que caminaba con Dios, que se alejó de Dios y hoy no está en el camino de Dios, dile, huesos secos, levántate, hermana, levántate, hermano, levántate. Eso dile al hueso seco, en el nombre de Jesús, levántate con la autoridad de Dios. El Señor me decía que tú tienes la autoridad, hermana, para declarar una palabra de vida al que está muerto. Gloria a Dios. Iglesia de Dios, nosotros tenemos la autoridad de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Vemos al caído y le metemos la pata para que se muera de una vez. ¿En serio, hermano? Muchas veces vemos el pastor. Yo me pasó una experiencia, yo le pedí un consejo a un pastor local. Pastor, no tengo dónde congregarme, mira, estamos con la obra. Me dijo, ¿y usted para qué quiere una iglesia? ¿Sabe, hermano? Ahí te aplastan. No, hermano, al mismo pueblo se le da la mano. Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre. Hermanos, muchos han caído de la gracia porque hay un gran enaltecimiento, una altivez entre los pastores. Hay una gran altivez y aquí hay huesos secos. Cuando tú caminas a nomás hablar por así, ya no hay temor de Dios en tu corazón. Hay altivez, hermano, y orgullo. Ay, ¿por qué? No, aquí yo estoy predicando. No, hermano. Dice la palabra del Señor que oremos unos por los otros. El mismo pueblo de Cristo somos uno, hermano. La cabeza es Jesucristo. Yo no puedo menospreciar al otro hermano, pastor, a la otra hermana. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por el pueblo. Y aquí nada más, como decimos en mi pueblo, en mi rancho, en México, como el asadón, nomás para acá y para acá. No, hermano. En el reino de Dios no existe para acá. No existe el yo. El yo, no. En el reino de existe es apoyar a tu hermana, a tu hermano. Existe es amar a tu prójimo, hermano. Dice la palabra del Señor que oremos por vuestros enemigos, hermano. Porque nosotros como hijos de Dios menospreciamos al otro hermano, pastor, otra hermana. Por eso dice aquí el 3, y dijo, hijo de hombre, viviré estos huesos. Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. En versículos 4, me dijo, entonces profetiza. ¿Qué quiere decir profetiza? Ora, intercede por tu hermana. Ora, intercede por tu hermano. ¿Qué te dice? Ora por el otro pastor. Ora por la otra hermana. Hermanos, jóvenes, oren por los hermanos que se han ido. Por los jóvenes que están descarriados. Oren por los que aún no conocen a Cristo, pero quieren ser salvos. Oremos, hermanos. Son huesos secos que pueden un día tener vida en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Y dice la palabra del Señor, sobre estos huesos, diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Declara que tus hijos vienen a Cristo, hermana, aunque anden en las drogas, aunque anden perdidos en el baile. Declara que tu hermano va a venir a Cristo. Declara que tu hermana va a venir a Cristo, aunque anden en el pecado, anden adorando a Baales. Declara que son para Cristo Jesús. Declara sanidad al enfermo. Declara que se va el cáncer. Declara que se va el SIDA. Declara que hay libertad de depresión, hermanos. Gloria a Dios. Profetizar es orar, interceder, hermano, por la necesidad de aquellos. Aleluya. Aleluya. Dice el 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Quiere decir, hermano, que tomes la autoridad en el nombre de Jesús. Levántate. Así ha dicho en la palabra del Señor. Así dice nuevamente el 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aleluya. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué es espíritu? La palabra de Dios. El libro de San Juan, capítulo 1, dice que el verbo es el espíritu en el verbo. Es la palabra de Dios
Dios entrando en la vida, el que no conoce a Cristo y el que conoce, el que se apartó, vuelve a resucitar, hermanos. Declaren la palabra de Dios, aleluya, en aquel que se alejó de Dios, que lleva descarriado años, aleluya. Dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, el sentir espiritual en tu espíritu, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré la piel, aleluya, Señor es el poderoso, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. En la palabra de Dios, cuando tú lo declaras que hay vida en esa alma, Él cambia su vida postrera y cambia a vivificar el Espíritu Santo. Y dice, ay, ¿qué me pasó? Hay un cambio en mí, ya no siento lo que sentía, ya no hay temor. Vasita más allá. El Señor nos hace libres cuando uno cree en la palabra, aleluya. Hermanos, hay que creer en la palabra del Señor, que nos hace libres por fe. Dice el versículo 7, profeticé pues como fue mandado. Ya ve, hermano, él habló la palabra como le dijo Dios. No dice profeticé como quise, como cuando Dios te da la palabra, así dala, porque no es tú, es Dios sobre la palabra, aleluya. Gloria sea el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, dice. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras yo oraba, intercedía. Había un ruido, quiere decir, he aquí un temblor. Los huesos se juntaron y cada hueso con su hueso. Cuando tú oras, cuando tú intercedes, joven, por la vida de tu papá, por tu mamá, hay un cambio en tu papá, hay un cambio en tu mamá. Cuando tú oras por tu primo, por tu tía, cuando tú oras, joven, por la necesidad de tu compañero de la escuela, hay un cambio, porque va a venir el Señor a restaurar esa vida. No se trata de nosotros, hermano. Es Dios a través de la palabra. Es Dios a través de la palabra, hermano Luisito. Declare vida sobre su patrón, que Él lo puede traer a los caminos. Declare vida a sus compañeros, hermano Luisito, porque es la palabra de Dios, aleluya. Dice así nuevamente, dice, aleluya. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Dice el 8, y miré, he aquí tendones sobre de ellos. Y esto lo habla espiritualmente. Y la carne cubrió, dice la carne, subió sobre la piel y cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. ¿Sabe qué es, hermano? Cuando uno no conoce a Cristo, anda vacío. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cubre la inmundicia. Nueva criatura eres, hermano. Es el Espíritu de Dios que nos llama. El Señor me sacó, y vuelvo a decir, para la gloria de Dios, a este predicador, a este siervo inútil, porque la gloria de Dios era un adicto al crack, un adicto al cristal, un adicto a la cocaína, y Dios me puso su espíritu, aleluya. Era un alcohólico, era un borracho, ese malvado, mentiroso. Dios lo hizo un cambio, Dios lo hizo en mí. Lo puede hacer en tu vida, hermano, hermana, en tu familia, porque dice la palabra del Señor, de lo mal vil del mundo, aleluya, lo saca para avergonzar al sabio y al entendido. Nadie es perfecto, hermano, pero Dios perfecciona en el hombre, en la prueba, en la lucha, aleluya, gloria a Dios. Dios cambia nuestra vida, hermanos. Dios es el que hace la obra. Cuando tú rindes tu vida, te humillas, digas, Señor, aquí estoy. A mí el Señor me dijo, hermano, voy a hacer cosas grandes en ti. Y yo lo he visto para la gloria de Dios. Y yo he visto el poder de Dios en mis hermanos, cómo ha obrado. Yo he visto el poder de Dios, cómo está trabajando en mis hijos, en mi esposa. No somos perfectos, pero Dios va trabajando conforme su obra. Hermanos, lento, pero lo hace perfecto. Dios te va, Él es el alfarero. El alfarero moldea el barro y lo va moldeando. Dios así trabaja en la iglesia, espiritualmente, mundialmente, hermanos, en cada uno. Dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu,
espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, aleluya, y sopla, aleluya, a estos muertos y vivirán. Hermano, yo les quiero decir que tienes que aprender este día y que te llevas la palabra en tu corazón. Cuando te vayas a tu casa a dormir, ora por la necesidad de aquel que sabes que está muerto espiritual. Ora por la necesidad de tu mamá. Ora por la necesidad de tu papá. Ora por aquel que sabe que necesita una vida nueva. Aleluya, gloria a Dios, apláudale al Señor, hermano, porque el Señor les está bendiciendo con la palabra. Tiene que cambiar nuestra vida. Aleluya. Quiero, hermano, que me acompañen. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 19, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Crónicas, hermano. Capítulo 7, aleluya, 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. Me dan un amén, hermanos. Gloria a Dios. Esta palabra, el Señor me habló en mi corazón que Él quiere cambiar la vida de todos nosotros. A pesar que le somos infiel, Él sigue siendo fiel. Solo Dios busca obediencia. Del 7, 19 al 22. Aleluya. Capítulo 2 de Crónicas, capítulo 7, 19 al 22, dice así. Dice, mas si vosotros volviereis y dejareis mas vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos, he aquí puesto delante de vosotros, y no fueres y sirvieres a dioses ajenos y no adoráis, yo os arrancaré de mi tierra. Si uno se aleja de leer la Biblia, si uno se aleja de caminar con Dios, Dios nos quita la vida. ¿Sabe por qué, hermano? Yo he visto, hermano, en mi espíritu y en lo sentido, que hay quienes se alejaron de Dios y muchas veces mueren en una tragedia tan horrenda. Pero en su momento, si esa persona no se arrepintió, va al infierno, o se arrepiente del accidente o de lo que pasó. Si no se arrepiente, no llegará a la presencia de Dios. Por eso dice, mas si vosotros volviereis, dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y si sirviereis a dioses ajenos, yo, aleluya, y adoraré, yo os arrancaré de mi tierra. Cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando tú le poner interés a otros libros que no es la palabra, Dios va a tratar contigo. Cuando tú dejas de caminar con la palabra de Dios, Dios te puede pasar por un proceso hasta la muerte, puedes perder. Aquí está la palabra, no soy yo. Dice 20, yo arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, aleluya, y la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Hermanos pastores, tengamos cuidado de nosotros, de alejarnos del Señor, porque el Señor nos puede arrancar. Porque Job dice en su palabra, Jehová dio y Jehová quitó. Dios nos da, pero también nos quita, como quitó el Señor al siervo de Dios ungido que fue llamado por Dios en el Antiguo Testamento, que es el rey Saúl. Fue ungido por Dios, profetizó con los profetas, por desobediencia fue quitado el reino. Tenía el reino material, pero lo espiritual no estaba con él, porque había un demonio que lo atormentaba por desobediencia. Esto es lo que Dios me dice, que cualquier que sirve al Señor y desobedece al Señor, he aquí que vendrá tribulación a nuestras vidas. Aleluya. Con la palabra de Dios nadie juega. Con Dios nadie juega. Jóvenes, con el Espíritu Santo no jueguen, porque tarde o temprano Dios va a tratar con ustedes.
Tengamos temor y reverencia a la palabra de Dios, jóvenes. Hermanos míos, escuchen la palabra del Señor. Esto es palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 21. Y esta casa que está salsa, ¿qué decir salsa? Se levanta, será espanto. Hermanos, ¿cuántas iglesias dicen, ven, adoremos a Dios, trae tu diezmo, mira, Dios te va a bendecir, mira, toma todo, mira, sigue pecando, Dios te perdona? No, dice la palabra, Dios es amor, pero también fuego consumidor. No te dejes engañar, hermano, no todo le digas amén, amén. Dice la palabra del Señor nuevamente. Y esta casa que es tan salsa, que es adorada, es pura vanagloria, será espanto de todo el que pasar y dirá, porque ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa. Fíjense, hermano, este es para el pueblo de Dios, la iglesia pentecostal o evangélica. Cuando uno se enaltece va a ser un espanto, que nadie quiera ir a buscar a Dios en esa iglesia. Dice el 22, y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos. ¿Cuántas veces de nosotros, digo todos, porque yo he fallado, preferimos trabajar overtime, más tiempo, otra vez no venimos a la iglesia y agarramos un Dios de dinero? ¿Cuántas veces le damos más preferencia a ver la tele, a ver el celular, a ver cosas que no nos quitan nada, que nos edifican nada, hermano? Pero no le damos tiempo de orar al Señor, no le damos tiempo de la palabra. Esta es una palabra para hablar de exhortación, hermano, a todos. Que es tiempo, año 2026, un cambio, aleluya. Porque si no seremos huesos secos. Hablamos de Dios, pero no se siente nada. Hermano, ¿sabe cuántas veces se para gente a hablar? Hasta tendrá sueño. Pero cuando Dios está hablando la palabra, sabe que Dios te está hablando en tu corazón, que hay un cambio en tu vida, tiene que haber. Aleluya. Dice, se responderán. Van a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por cuánto dejaron a Jehová, Dios de sus padres? Dice, hermano, el Dios que le hemos conocido. Sí, Señor, que los sacó de la tierra de Egipto. De Dios, ¿de dónde nos ha sacado? Del alcoholismo, de la drogadicción, de las pandillas, de cualquier pecado. El Señor nos ha sacado, dice, aleluya. Y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. El día que tú te apartes de Dios y vengan cosas, no digas, ay Señor, ¿por qué? Por la desobediencia nuestra, aleluya. Dice el significado huesos secos, bíblicamente, son una palabra metáfora, dice, del pueblo de Israel. Ezequiel 37, simbolizado un estado de muerte espiritual, ¿verdad? Que cuando aquel que se aleja de Dios cava seco, sin amor, sino con amargura, ira, enojo. Mira al cristiano, ay, mira, ahí va un cristiano. Mira el pastor, mira el pastor. Cava seco uno, con odio contra la iglesia, no con nosotros, sino contra Dios. Y hay de aquel que uno contrita el Espíritu Santo, aleluya, dice la palabra en el libro de San Mateo. Dice, aleluya, muerte espiritual, desolación y pérdida total y esperanza. En el exilio, ¿verdad? Pero Dios da promesa en restaurar y revivir su aliento y espíritu, renovándolos a todo aquel que venga a Cristo en cualquier tierra o en cualquier lugar. Dios nos quiere restaurar, pero depende de ti, de mi iglesia. Que Dios te levante como cuando estabas predicando. Que Dios te levante a evangelizar en la calle. Que Dios te levante a predicar en un lugar. ¿Sabe, hermano? Hay millones de cristianos que volvieron atrás. Como el versículo que me dice mucho el hermano Cristo. Como el perro que vuelve a vómito, uno se va. Como la puerca al cochitril. Así hay muchos que andan atrás del mundo ya.
porque no supieron temer a Jehová Dios, no supieron caminar en el Señor. Hermanos, vámonos al libro de Romanos y concluyo. Yo sé que el tiempo pasa, pero el Señor nos está hablando. El Señor nos quiere hablar, hermano, nuestro corazón. Romanos capítulo 1, 18, 24 al 32. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te adoramos, sí, Señor. Gracias. Romanos capítulo 1, hermanos míos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Está al lado de Lucas, Hechos, Romanos 1. Sí, Señor. Dice el Espíritu Santo que Él pone un despertar en tu espíritu, que Él pone en tu corazón un cambio. Él lo va a hacer diferente esta vez. Óyelo, escúchalo, búscalo, porque Él es Dios, aleluya. Él no menosprecia a nadie más. Si mi pueblo me buscara de todo corazón, vendré a Él y sanaré su tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Romanos capítulo 1, dice así el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos. Fíjense, hermano, la ira de Dios. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de la iglesia desobediente que a veces somos, que se detienen con injusticia la verdad, que sabiendo la palabra de Dios no obedecemos. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces cuando ya no andamos en el Espíritu cuestionamos a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Camina con la palabra. Caminemos obedeciendo al Señor la verdad. Dice el 19, porque los que de Dios se conocen les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir que cuando Dios te escogió para ser cristiano, Él se va a manifestar en tu vida y Dios te va a dar sueño y Dios te va a dar la palabra y te va a venir. ¿Por qué me llega esta palabra? Dios te da la palabra y la lee y dice, Señor, me estás hablando. Dios te llama, porque hermano, hay muy diferente ser escogido, porque eres llamado, y ser llamado. El llamado nada más llega en un momento y te vas. El escogido permanece en la palabra, mas el llamado nada más llega por un tiempo y te vuelves al mundo. Preocúpate de ser llamado y caminar en la santidad. Joven, yo te hablo de parte de Dios. Dios te llamó y te escogió para hacer algo nuevo. Pero si eres obediente, Dios va a cambiar tu vida espiritualmente. Si eres obediente a la voz del Señor, hará de ti un cambio sobrenatural. Aleluya. Dice el 19, porque los que de Dios se conocen, les es manifiesto su poder, su palabra. Pues Dios se lo manifiesta, Dios te revela la palabra. Y dice, Señor, me revelaste este sueño. Y sabe lo que Dios te revela. Señor, me hablaste a través de sueño esta palabra y la busca. Dios, me hablaste en mi corazón. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No digas, Señor, tú no me has hablado. Dios a todos nos habla, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Nos da sueños. Y no sé, a veces Dios te tiene que soltar por medio del sueño, porque a veces no escuchas a tu padre, a tu madre, no escuchas a tu hermano en Cristo. Dios te tiene que hablar por de muchas maneras, pero cuando no escuchas, paz, viene el proceso. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? A veces Dios nos tiene que hablar de esa manera, con el callado a veces, porque no obedecemos. Dice el 21, pues he hablado
conocido a Dios, dice aquí el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿verdad? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, o en pensamientos humanos carnales, y necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, hermano, cuando conoces la palabra de Dios y te vas al mundo, te vuelves necio. Y la palabra de Dios dice, hermano, la palabra de Dios dice, el que se hace amigo del mundo se te constituye enemigo de Dios. Cuando tú conoces la palabra, caminas con Dios y vas para el mundo, ay, hermano, dice la palabra del Señor, rendes caer en la mano de un Dios vivo. No soy yo, es la palabra, hermanos, aleluya. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, aleluya, en su razonamiento, en su necio corazón, y fue entenebrecido. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ya ves, hermano? No seamos necios. No es como tú quieres, como tú piensas, como Dios dice, y así será. Dice el 23, y cambiamos la gloria de Dios incorruptible en santidad, semejanza, imagen de hombre, dice corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿verdad? Muchos que vuelven atrás ya no adoraban al Dios del Espíritu, el Espíritu Santo, lo adoraban. Hoy ponen su virgen, que la muerte. Hermano, cuidado, porque la palabra del Señor nos está hablando. Que Dios trátala con uno. Yo quiero, hermano, esta hora decirte en este momento que inclines tu rostro. Terminamos. Habla con el Señor y dile, Señor, yo sé que me estás hablando. Yo sé que me estás hablando a mi vida, a mi corazón. Dile, Señor, perdona mis pecados. Este momento, dale un tiempo del Señor, decir, Señor, perdóname, porque te he fallado. Hermano, hoy pongámonos a cuenta con el Señor, porque el Señor pone esta palabra en mi espíritu, que nos afirmemos al Señor, que nos afirmemos al Señor. El Señor no está jugando con nosotros, sino dio esta palabra para exhortar al pueblo de Dios, al pueblo pentecostal, al pueblo evangélico, a todo el pueblo de Israel, que somos nueva nación nosotros, el nuevo injertado en el olivo. El Señor nos está exhortando. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a buscar la presencia del Espíritu Santo. Si hemos batallado el año 23, 24, 25, pero en el año 26, 2026 tiene que cambiar tu vida. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Bendito Dios, perdónanos porque te fallamos. Perdona las ofensas de los jóvenes, porque tu palabra dice que el hombre joven, dice tu palabra, que es impaciente y maduro, Señor. Te he pedido, Padre, que tú le des paciencia y sabiduría a nuestros jóvenes. Padre, que les pongas, Señor, sentir su corazón de todos los jóvenes en todas las iglesias, que vuelvan a ti, Señor. El enemigo no los ha arrancado, Señor, del caminar tuyo. Aleluya, porque han visto el mundo, Señor. Como dice tu palabra en el libro de Génesis, que no comeremos del árbol de ciencia del bien, sino, Señor, comamos de tu fruto, que es la palabra, Señor. Hay muchos que han tocado ese fruto del bien de ciencia. Muchos se han ido al mundo, Señor amado. Ay, clamamos por esos jóvenes que andan en el mundo, aquellos cristianos. Clamamos por esa iglesia, Señor, que los vuelvas a traer a tu casa. Aleluya. Vuelve, Señor, a traer tu remanente, Señor. Aleluya. Señor, esta semana ponemos en tus manos, Señor. Señor, guarda la salida y la entrada de tu pueblo cuando vayan a trabajar. Guarda su entrada y su salida de los jóvenes, de los niños en las escuelas, Señor. Padre, por ese vallado, Señor. Protege, Señor, nuestros hogares con un vallado especial, Señor. Que líbranos de todo espíritu maligno que quiera atormentar nuestros hogares, Señor. Envía un vallado de ángeles con espada desenvainada, Señor.
Señor, protegiendo nuestras casas, Señor. Así te pedimos, Señor amado, Señor. Declaramos cielos abiertos por fe que hay nuevamente trabajo para el que no lo tiene, Señor. Lo creemos y lo declaramos, Padre, porque dicen tus palabras y lo declaramos con tu palabra, en tu nombre será hecho. Declaramos que hay sanidad para el que está enfermo este día. En el nombre de Jesús, declaramos que se va todo espíritu de ansiedad, de depresión, el que ha estado pasando por ello. Declaramos que todo espíritu de terror se va de muchos niños y jóvenes esta hora, y de todo hermano en Cristo. Se va todo, porque tú nos haces libre, porque el que dijo a libertad verdaderamente será libre. Gracias, Padre, y la gloria sea tuya, hermanos. Dale la mano a tu hermano, dile, Dios le bendiga, amén y amén. Gloria a Dios.